Confundir el concepto de signo y de síntoma es algo muy frecuente que ocurre al inicio de nuestro proceso de formación académica en las personas que nos encontramos en el área de la salud. Por eso, en este video quiero que entiendas cuál es el concepto adecuado para cada uno y que empieces a utilizarlos de manera adecuada. Iniciemos con un ejemplo, la cefalea. Es un motivo de consulta muy frecuente en el ámbito y por eso necesitamos clasificarlo de manera adecuada. Debemos tener en cuenta algo muy importante. Los signos es algo que nosotros de manera general podemos ver. Los síntomas es lo que nos refiere el paciente. Basados en este ejemplo, un dolor de cabeza es imposible nosotros medirlo o podemos constatar de que finalmente sí le está pasando al paciente. Debemos confiar de que realmente lo que nos está diciendo es cierto. A eso se refiere un síntoma. Quiere decir que la cefalea la debemos clasificar como un síntoma. Teniendo en cuenta esto, el concepto de signo se refiere a una manifestación objetiva que se puede observar, que se puede medir o que se puede comprobar mediante un examen físico, mediante los signos vitales o alguna prueba diagnóstica. Por el contrario, un síntoma es una manifestación subjetiva, lo que veíamos ahora. Debemos confiar en lo que la persona nos dice, no tenemos una forma de comprobarlo. Es algo que el paciente percibe, que el paciente siente y que finalmente relata. No puede medirse directamente sin que el paciente lo comunique. Basado en esto, vamos a tomar varios ejemplos para que podamos interpretar adecuadamente cada uno de estos conceptos. El dolor abdominal es algo que el paciente a nosotros nos refiere. Quizás podemos encontrar múltiples signos durante la exploración de ese dolor abdominal, pero inicialmente, cuando el paciente por primera vez nos refiere un dolor, sea cual sea, en este caso el ejemplo es el dolor abdominal, no tenemos forma de constatar de primera mano que realmente el paciente le está doliendo. Esto sin haber realizado antes un examen físico. Estamos hablando solamente durante la entrevista. Si el paciente nos refiere un dolor y no podemos medirlo ni podemos evaluar de que finalmente es así, vamos a clasificarlo esto como un síntoma. Claro, cuando yo hablo del examen físico, nosotros podemos encontrar signos o podemos encontrar hallazgos que estén asociados a ese dolor y podamos percibir de manera subjetiva que el paciente finalmente sí tenga dolor mediante la palpación. Pero recordemos que el concepto de dolor es finalmente un síntoma. Un paciente me puede decir que le duele una mano, que le duele el tórax, que le duele la cabeza y que finalmente nosotros no podemos comprobarlo. Es únicamente lo que el paciente nos relata y nos toca confiar de que así sea. Por esa razón se clasifica como un síntoma. Segundo concepto, el rubor, que es la coloración rojiza en ciertas estructuras de la piel cuando cursa con infecciones, cuando se cursa con procesos inflamatorios, etc. El rubor es algo que el paciente nos puede manifestar, nos puede decir, aquí tengo esto, pero no es algo subjetivo, es algo que usted realmente sí puede observar, que usted puede medir, porque usted puede verificar cuál es la distancia o cuál es el tamaño en el cual se encuentra ese rubor. Usted finalmente puede objetivizar en el examen físico de que eso realmente sí está pasando. Razón por la cual, como usted la puede objetivizar, el rubor es un signo. Tercer concepto, la parestesia o la sensación de hormigueo que nos puede referir un paciente. La parestesia es otro aspecto que nosotros no podemos corroborar. El paciente nos refiere que siente como que se le hormiguea una estructura o una cierta parte del cuerpo. Nosotros no tenemos forma de comprobar de que realmente la parestesia está. Tenemos que confiar en lo que nos dice el paciente, razón por la cual la parestesia es un síntoma. Disnea. Aquí hay algo muy importante. Una cosa es disnea, otra cosa son signos de dificultad respiratoria. La disnea conceptualmente es la sensación de ahogo que el paciente nos refiere, es decir, que es un síntoma. El paciente puede no tener signos de dificultad respiratoria. Usted ve al paciente totalmente bien, respirando adecuadamente,
sin esfuerzo respiratorio, pero si el paciente percibe que él percibe ahogamiento, si el paciente siente que no puede respirar bien, eso es lo que clasificamos como disnea. A pesar de que objetivamente no tengamos signos de dificultad respiratoria, si el paciente refiere que se está ahogando o que no puede respirar adecuadamente, a eso le llamamos disnea. Por ser algo que el paciente no refiere, lo denominamos o lo clasificamos como síntoma. Cuarto, la taquicardia. La taquicardia nosotros podemos medirla. Inicialmente hablábamos que los signos se pueden verificar o objetivizar por el examen físico, por los signos vitales, por pruebas diagnósticas, etc. La taquicardia hay que aprender a clasificarla con relación a que una cosa son las palpitaciones, otra cosa es la taquicardia. Sí, la taquicardia es la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales. Y eso nosotros sí lo podemos objetivizar, lo podemos medir mediante el pulso con un cronómetro o mediante herramientas como por ejemplo el pulso oxímetro. Razón por la cual si podemos objetivizarlo y medirlo, esto es un signo. Diferente si el paciente dice siento palpitaciones. Puede ser que el corazón esté latiendo a un ritmo normal, su frecuencia cardíaca esté adecuadamente normal y finalmente el paciente aún así sienta palpitaciones, sienta, como muchas veces refieren, como que el corazón trata de salírseles del tórax y eso, denominado palpitaciones, sería un síntoma, porque es algo que el paciente nos refiere. Último concepto, el temblor. Es algo que normalmente el paciente refiere, llega diciendo, es que siento mucho temblor, pero finalmente no podemos clasificarlo como un síntoma porque si realmente ves el paciente que está temblando, paciente con movimientos involuntarios, teniendo en cuenta todo lo anterior, pues sabemos que es algo que se puede medir, ¿sí? Es algo que se puede objetivizar, algo que nosotros podemos corroborar de que finalmente es así. Si el paciente refiere que siente temblor o que tiene movimientos involuntarios, pero en el momento no los está presentando, clasificamos esa sensación de temblor o sensación de movimiento involuntario como un síntoma, pero siempre esclareciendo que es una sensación de movimientos involuntarios. Si finalmente el paciente lo encontramos o evidenciamos que está temblando, entonces todo lo que podamos observar lo podemos medir o lo podemos comprobar y lo clasificamos como signo. Y bien, esa es la manera adecuada de clasificar los signos y los síntomas. Espero que con esto no los vuelvas a confundir y los puedas utilizar adecuadamente en tu historia clínica. Nos vemos en un próximo video.